creada para ser su ayuda idónea. Segunda parte. Tito 2. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 3-5. En los últimos años he preguntado a cientos de mujeres: ¿puedes mencionarme las 8 cosas que Dios requiere de una mujer que si ella no las hace será culpable de blasfemar la palabra de Dios? La mayoría de las mujeres responden con una mirada vacía, no tienen ni una pista de la respuesta. Dios ordenó que las mujeres ancianas enseñaran solo un mensaje. Se encuentra en Tito 2. La siguiente sección de este libro desarrolla estas 8 cosas importantes. Ocho reglas prácticas del juego. Cuando yo era niña, la palabra blasfemia infundía terror a mi corazón. Mis padres eran creyentes nuevos y no sabía mucho acerca de la Biblia, pero por allí alguno de nuestros predicadores pudo meter en mi cabecita el versículo sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hasta donde yo sabía en ese tiempo había solo un versículo que contenía esa temida palabra y dice así: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3:29. Actualmente, a una edad mucho más madura, la palabra blasfemia aún me causa escalofrío y así debe ser. En alguna medida, blasfemia es colocarse por arriba de Dios, por lo que dices o por lo que haces. Cuando los fariseos oyeron hablar a Jesús, como buscaban un pretexto para matarlo, lo acusaron de blasfemia, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. Este es un libro de mujeres que trata con esposas y madres, así que te has de estar preguntando ¿qué tiene que ver la blasfemia con nuestro tema? Mucho. Cuando me puse en serio a escribir este libro, mi mente estaba constantemente llena de las Escrituras. Desperté una noche con el pasaje de Tito 2, 3-5, dándome vueltas constantes en la cabeza. Allí acostada intenté recordar la lista de las 8 cosas que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Se me ocurrió en ese mismo momento que Dios me había dado el bosquejo perfecto en esas 8 simples instrucciones. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra blasfemada cautivó mi atención, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres ancianas, de esas soy yo, deben enseñar a las mujeres jóvenes para que no blasfemen la palabra de Dios. ¿Las madres jóvenes están en peligro de blasfemar? El pasaje dice que sí, no de blasfemar contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, sino de blasfemar contra la palabra de Dios. Aun cuando no sea el pecado imperdonable, es algo espantoso que Pablo diga eso acerca de esposas jóvenes. Esta palabra blasfemar en este pasaje siempre me había parecido una exageración enfática. ¿Cómo es posible que una mujer esté ocasionando blasfemia contra la palabra de Dios por no ser discreta? ¿Será cierto que una mujer hace que la palabra de Dios sea blasfemada por no obedecer a su marido? ¿Qué sucede si él está equivocado? ¿Qué sucede si ella viste un poco provocativa y no tan casta como debe ser? ¿Eso debe ser juzgado como blasfemia? ¿Qué significa ser cuidadosas de su casa? ¿Por qué son tan críticas estas 8 cosas para las esposas jóvenes como para que el no hacerlas sea llamado blasfemia? Mientras estaba en mi cama aquella noche meditando estas cosas, le pedí a Dios que me permitiera vislumbrar un poco de la mente y el corazón de Él respecto a este pasaje, para que yo supiera cómo enseñar a las mujeres jóvenes a proteger la palabra de Dios de ser blasfemada. Él lo hizo, y su respuesta me quebrantó el corazón. Jamás pudiera haber imaginado el triste horror que me enseñaría precisamente por qué la palabra blasfemia es la palabra más indicada. Pero primero examinaremos las 8 características una por una, que Dios ordena que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes. Capítulo 15.
Número 1. Ser prudente. Tito 2:4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Ser prudente es cumplir con el deber, ser moderada, con dominio propio, considerada y aprender a tomar decisiones y hacer juicios sabios. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación, el temor de Jehová será su tesoro. Isaías 33:6. Sentido común. Una esposa prudente es aquella que afronta el hecho de que ya no es una persona independiente y libre, con tiempo para hacer lo que le plazca. Sabe que el matrimonio es una responsabilidad gozosa pero también seria. No puede ser caprichosa y frívola. Se compromete a ser la mejor esposa, madre y administradora del hogar posible. Se convierte en directora general de una gran empresa de la cual su marido es dueño. Su responsabilidad primordial es lograr que el hogar de su marido funcione armoniosamente. Asume el papel de coordinadora de todos los asuntos. Si el hogar no funciona de manera ordenada, el matrimonio no será gozoso y realizado, como tampoco lo será la crianza de los hijos. Cuando una mujer considera prudentemente las necesidades, el horario, los recursos de su hogar, entonces será una ayuda idónea más eficiente. Esta planeación eliminará la tensión y ayudará a establecer ambiente pacífico. Son las cosas sencillas de la vida las que pueden destruir un matrimonio y conducir a un amargo divorcio. Pero del lado positivo, es la planeación sencilla de las actividades de la vida la que puede conducir a la salud, prosperidad, paz y felicidad en un matrimonio sano que produce relaciones familiares agradables. Los hombres y los hijos aprecian las buenas comidas, la casa limpia y un ambiente de paz, un refugio en medio de las tensiones de la vida. Imbécil, insensible y descortés. Estimada Debbie, estaba totalmente exhausta ayer cuando mi marido llegó del trabajo. Los niños estaban enfermos, tengo una niña recién nacida y ella empezaba con fiebre. Él llegó y jamás preguntó cómo me sentía yo ni cómo había estado mi día. Empezó por preguntar por qué la casa estaba tan tirada y cuándo va a estar lista la cena, porque era noche de ensayo de coro y él quería llegar temprano. Fue descortés, insensible e indiferente a mi agotamiento, la enfermedad de los niños y todo lo demás. Fue tan egoísta y me lastimó tanto. ¿Qué se supone que debía haber hecho? ¿Premiar a este imbécil egoísta con servicio amoroso? Jill. Estimada Jill, servir a tu marido es tu deber, tu trabajo y lo que más te conviene. Debbie. Nadie podría negar que el marido de Jill es insensible, pero dos males no hacen un buen matrimonio. Un bien puede hacer un gran impacto en un matrimonio y cambiar a ese viejo egoísta. Nunca olvides que tu trabajo es servirle bien, así que la planeación anticipada es indispensable. Si Jill hubiera hecho mejor su trabajo, su marido no hubiera sido tan majadero. Tu marido espera que hagas planes por adelantado. Él hace planes anticipados en su lugar de trabajo o perdería su empleo. Si haces planes anticipados se pueden evitar conflictos como este, y tu marido se sentirá orgulloso de saber que él tiene una mejor esposa que sus compañeros de trabajo. Si consientes a tu marido con el tiempo, llegará a ser más sensible a tu carga, pero tienes que ser un buen soldado y mostrarte fuerte. Yo he tenido muchos bebés enfermos y sé que en ocasiones no era muy fácil, pero sí puedes poner en orden la casa, preparar comidas y mantener todo funcionando tan armoniosamente como siempre. Como madres frecuentemente nos sentiremos angustiadas por algún niño enfermo, pero ese no es motivo para descuidar nuestras demás obligaciones. La esposa prudente se pone a la altura de cada circunstancia. La tarea. Aprende a usar la herramienta maravilla de la cocina, la olla eléctrica de cocción lenta. En el momento de escribir esto es domingo. Esta mañana, a las 8 a.m., coloqué varias pechugas de pollo congeladas y algo de arroz en la olla eléctrica. Agregué agua, apio, chile morrón y condimentos y lo puse a fuego lento. Cuando entramos a la casa a mediodía, la casa estaba llena de un delicioso aroma y la comida estaba lista, excepto por una sencilla ensalada que solo tomó unos minutos prepararla. Después de comer, agregué algunos condimentos y más agua a la olla eléctrica, que ahora tenía solo un poco de arroz y un poco de pollo con caldo. Este sencillo caldo hirvió a fuego lento toda la tarde y era el platillo principal para nuestra cena esa noche. Cuando estábamos en la iglesia le pregunté a una de las niñas de 11 años respecto a la preparación de alimentos para su familia de 12 miembros. Si tu mamá te pidiera que pusieras un pollo en una olla eléctrica
o 3 pollos en 3 ollas eléctricas con arroz y condimentos cada domingo por la mañana, ¿podrías hacerlo? Su hermana de 12 años se rió y contestó: no sería ningún problema. Simplifica, simplifica, simplifica. Nunca les ofrezcas a tus hijos más de una alternativa para el desayuno. El tener varias opciones solo confundirá al espíritu del niño. Las opciones también dejan lugar para discusiones o descontento. Cuando se desayuna el mismo platillo sencillo todas las mañanas, excepto quizá el sábado, el niño espera con más entusiasmo la oportunidad de desayunar cereal esa mañana especial. Puede ayudar a que tus hijos desarrollen más gratitud y hará que la mañana sea más armoniosa. Un alimento sencillo pero llenador para el desayuno diario de los niños es pan tostado con crema de cacahuate que se puede servir en una servilleta. La limpieza será sencilla. Si papá no está en casa para la comida a mediodía, el plan sería preparar el mismo platillo nutritivo para la comida todos los días. Podrías tener una olla eléctrica de frijoles calientes para preparar burritos sencillos todos los días, agregando alguna verdura para variar. Esta comida también se puede servir en un plato de cartón o en una servilleta. Solo una idea para una comida. El domingo por la noche pon frijoles y agua en la olla eléctrica para remojar. El lunes por la mañana enciende el calor bajo. El lunes por la noche asa bistec y hornea camotes para comer con los frijoles. Agrega agua a las sobras de frijoles y déjalos cocer a fuego lento toda la noche para usar con ensalada como frijoles refritos. Una hora antes de la comida, lava y parte algo de lechuga, pica una cebolla, un chile morrón y 2 tomates para hacer una ensalada. Dora 1 kilo de carne molida y deja la mitad de la carne ya cocida en una bolsa de plástico en el refrigerador para espagueti el miércoles. Sazona la otra mitad de la carne con sazonador para taco y consérvalo caliente. Prepara la mesa poniendo crema agria, queso rallado, salsa picante, totopos, verduras picadas, frijoles y carne. El miércoles a mediodía echa a la olla eléctrica la carne molida precocida sobrante, cebolla, morrones y apio picados y sofritos, con tomate molido y una lata de pasta de tomate con sazonador para espagueti. Una hora antes de la comida prepara una ensalada y calienta agua para echar tallarines 10 minutos antes de la comida. El miércoles por la noche lava la olla eléctrica de cocción lenta y pon a remojar en ella frijol negro. El jueves por la mañana enciende la olla a fuego lento con el frijol 2 horas antes de la comida. Agrega a los frijoles salchichas ahumadas, cose suficiente arroz para 2 comidas y sirve los frijoles negros sobre arroz con crema agria, cebolla y tomate picado y queso rallado. Agrega agua a las sobras de los frijoles negros en la olla con un puño de arroz para cocer a fuego lento toda la noche. Para la comida tuya y de los niños el viernes a mediodía, pon el arroz sobrante en el refrigerador para cenar arroz refrito el viernes. El viernes usa el arroz y frijol negro sobrantes en la olla para la comida de mediodía de los niños. Toma las sobras de arroz del refrigerador para preparar arroz refrito. Pica cebollas, pedazos de carne, pollo, jamón, tocino o res. Sofríe mezcla con arroz, luego agrega huevo revuelto y salsa de soya al arroz. Sazona con sal y pimienta. Prepara una ensalada. El sábado hagan una comida al aire libre con hamburguesas, latas de frijol cocido y postre de galletas. El domingo debes tener listo tu pollo para la olla de cocción lenta. En la mañana pon un pollo, un tallo de apio y una lata de sopa de crema de pollo en la olla y sazona. Antes de salir a la iglesia, corta 10 tortillas de harina en tiras de 5 centímetros y échalas a la olla con el pollo. Disfruten delicioso pollo con tortilla al llegar de la iglesia. No es un marido renegado ni un mal día lo que ocasiona problemas de cocina y limpieza para las esposas jóvenes. Es la falta de simple planeación. Cuando yo era niña siempre comíamos los mismos platillos para determinados días. La cena estaba lista a las 5 p.m. Siempre cenábamos chícharos, papas y bistec los lunes, pastel de carne con camote y ensalada de col los martes. La cena de los miércoles era pierna con puré de papas y ejotes, espagueti y ensalada los jueves y pescado, papitas y ensalada los viernes, la comida que Jesús preparó para sus huéspedes. Una cena fija para cada día de la semana hacía que fuera más fácil que mamá planeara y comprara la despensa de cada semana. Mi papá contaba con la cena y sabía que estaría lista, caliente y esperándolo cuando llegara del trabajo. La clave es la planeación.
Una lista de compras con las cenas de la semana bien definidas es una herramienta muy útil. Como esposas, nuestra misión en la vida debe ser perfeccionar nuestra manera de agradar a nuestros maridos. En ocasiones, la conservación de una buena relación con tu marido no requiere más que la realización de tareas sencillas como tener preparada una buena comida a tiempo y una casa limpia, aun cuando no sea fácil o conveniente hacerlo. Rasgos de una buena ayuda idónea. Una buena ayuda idónea provee un oasis para su marido, prepara alimentos que le agraden, no cocina para su propio gusto, planea y prepara con mucha anticipación, practica el dominio propio. Fresas y dulce amor. Conservo dulces recuerdos de mi infancia, del tiempo que pasábamos recogiendo fresas. El más vívido recuerdo es de mi viejo abuelito arrugado, de rodilla junto a mí recogiendo fresas y platicando surco tras surco de cuánto amaba a mi abuelita. Aparentemente él no veía su vestido abultado, su escaso pelo canoso ni su viejo rostro arrugado. La idea de que él la amara y de que ella fuera una mujer hermosa era un concepto novedoso que mi mente joven encontraba divertido. Recuerdo que me daba tanta risa que en ratos me resultaba difícil recoger fresas. Su declaración de amor también era muy reconfortante. Mi abuelita honraba y obedecía a mi abuelito. Era ese fundamento de amor y honra entre ellos que fortalecía a la familia, incluyendo a la familia extensa. Al leer el siguiente relato escrito por mi buena amiga y prima, ellos eran abuelos de ella también, verás cómo fuimos condicionadas para agradar a nuestros maridos. Nos enseñaron a no sentirnos ofendidas y a nunca tratar de corregirlos. Si abuelita alguna vez se ofendía, nadie lo sabría, porque se entendía bien que una mujer tiene obligaciones y debe ser prudente en el cumplimiento de ellas. Una mujer sabia siempre evita hacer carga y busca aportar positivamente al matrimonio. Busca maneras de ganar, ahorrar y usar el dinero sabiamente. Su marido sabe que es un hombre más rico gracias a su esposa. ¿Qué es una comida fría? Por Freida Lansing, prima y amiga de la infancia de Debbie. La vida es tan diferente a lo que era antes. Recientemente varias mujeres estábamos alrededor de una mesa platicando algunas de nuestras primeras experiencias desastrosas en la cocina. Me trajo recuerdos vívidos de mis días de recién casada. Cuando yo me casé, realmente no sabía cocinar nada. Además, mi familia comía estrictamente al estilo ranchero, chícharos y pan de maíz. Sigue siendo mi favorito. Jamón, chuletas de puerco, pollo frito, hojas de nabo, etc. Mientras la familia de mi marido comía una dieta de estilo muy diferente. Nunca olvidaré aquella tarde calurosa. Vivíamos en un departamento atrás de una enorme casa colonial. Teníamos una combinación de sala y cocina en un baño. No teníamos aire acondicionado y como vivíamos en el sur, el verano era terriblemente caluroso. Un día bochornoso de verano trabajé duro para preparar una cena casera para mi marido y la tenía lista cuando él llegó después de un día difícil de trabajo en la construcción. Cuando entró a la casa estaba sudoroso y acalorado. Miró la comida y dijo desilusionado: «Hoy no es día para comida caliente. En un día como este se necesita una comida fría». Mi corazón se sintió aplastado. Yo misma estaba acalorada y sudorosa y me había matado sirviéndole de la mejor manera posible. Yo nunca había oído siquiera de una comida fría. ¿De qué estaba hablando? En esa etapa de mi vida, un tomate relleno de atún o una ensalada de pollo eran totalmente desconocidos para mí. Debo decirte que mi experiencia no era tan divertida hace 30 años, pero al terminar de contarla a mis amigas, todas estábamos riendo de lo aplastada que me había sentido ese día. Me sorprendió ver que a una de las mujeres más jóvenes de la mesa no le pareció gracioso y contestó irritada: «¿Se lo aventaste?». Yo se lo hubiera aventado. Este comentario paró en seco mis recuerdos. Me enojé. Sentí ganas de aventarle la comida en la cara. Sinceramente no recuerdo que se me haya ocurrido eso. Sí recuerdo haberme sentido lastimada y triste, pero mi pensamiento más apremiante era que tenía que aprender a preparar comidas frías. Cuando yo me casé, mi nombre cambió a señora Lansing. La vida de él, su programa y sus deseos llegaron a ser las mías. Yo consideraba que mi matrimonio era mi carrera por el resto de mi vida y tenía intenciones de triunfar en ello.
Si a él no le gustaba la comida que yo preparaba, en lugar de negarme a volver a cocinar, quejándome de que era imposible darle gusto, aprendí a cocinar alimento que a él le gustaba. Yo solo quería y estaba decidida a agradarle, y descubrir que en realidad no era tan difícil darle gusto. A la mayoría de los hombres es fácil darles gusto. Recientemente oí que alguien dijo que lo único que necesita un hombre es alimento, sexo y respeto, y estará bastante contento. Definitivamente que esa es una simplificación excesiva, pero por experiencia sé que esas cosas son las necesidades básicas, rudimentarias de todo marido, así que he trabajado desde esa perspectiva durante casi 33 años. Mi meta sigue siendo agradar a mi marido. Me complace decirte que él se deleita conmigo. Yo estaba decidida a ganarme su deleite, más madura, más sabia y aún muy enamorada. Freida. La mujer sabia no deja que su espíritu se agite por pequeñeces. Con un espíritu callado y apacible busca mejorar todas las cosas. Reflexionando sobre. Primero, fue agradable al Señor que Freida procurara preparar alimentos que le gustaran a su marido. Segundo, ¿hubiera sido pecado responder con enojo o resentimientos? Tercero, ¿tú hubieras buscado agradar a tu marido si él hubiera manifestado ingratitud tan insensible? Cuarto, ¿crees que su marido solo estaba tratando de ser cruel? Quinto, cuando te casaste, ¿veías tu matrimonio como una carrera de agradar a tu marido? La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Proverbios 12:4. Desarrolla un nuevo hábito. La mayoría de las esposas que lean este libro fueron formadas para no honrar a su marido. Lo más probable es que haya sido formada por el ejemplo de tu madre para no respetar y para tener resentimientos contra tu padre. Fuiste formada observando que tu mamá mostraba desaprobación de los malos hábitos de tu padre y no ha cambiado nada en tu manera de relacionarte con tu marido. Parece normal enojarte en lugar de buscar cambiar para bien. No es fácil romper con una tradición bien arraigada, pero bien que valdrá la pena el esfuerzo. Liberadas para su pesar. Empezando con el movimiento de la liberación de la mujer en la década de 1960, se espera de las mujeres y han sido enseñadas a sentir rechazo por hombres en autoridad. Los medios de comunicación, revistas, películas y libros populares han fomentado la erradicación de la distinción entre lo masculino y lo femenino. Las iglesias tradicionales, como siempre, solo llevan como una década de rezago en relación con el mundo, de modo que los libros cristianos y los ministros han seguido con su propia teología de liberación femenina. Ministros y teólogos han inventado maneras de descartar la autoridad de las palabras de Dios encontradas en la Escritura cuando hablan acerca de la naturaleza y los deberes de hombres y mujeres. Ha llegado a tal extremo que las iglesias ahora están convencidas de que la Biblia apoya la mentalidad moderna. Cuando yo era niña, nadie en nuestra gran familia extensa podía recordar un divorcio en ninguno de los dos lados de la familia, incluyendo muchos tíos, tías, primos y abuelos. Tampoco había un caso de violencia doméstica. En los últimos 50 años todo eso ha cambiado de manera dramática. Es difícil creerlo, pero la siguiente tarea fue tomada de un libro de texto de administración del hogar utilizado en la escuela pública en la década de 1950. Esto es lo que se le estaba enseñando al público en general cuando yo era estudiante. ¿Puedes imaginar el escándalo que ocasionaría si alguien incluyera esto en un libro de texto de escuela pública en la actualidad? ¿Cómo ser buena esposa hoy?, tomado textualmente de un libro escolar de administración del hogar en 1950. Ten la cena lista. Planea con anticipación, incluso desde la noche anterior, para tener una deliciosa cena a tiempo. Esta es una manera de comunicarle que has estado pensando en él y te interesan sus necesidades. La mayoría de los hombres llegan a casa con mucha hambre y la perspectiva de una buena cena es parte de la cálida bienvenida que se necesita. Arréglate. Toma 15 minutos de descanso para que estés fresca cuando él llegue. Retoca tu maquillaje, pon un listón en tu cabello para lucir fresca. Él acaba de estar con mucha gente fatigada por el trabajo. Sea un poco alegre y más interesante. Su día aburrido pudiera necesitar un estímulo. Recoge el tiradero. Haz un último recorrido por la casa antes de que llegue tu marido recogiendo libros, juguetes y papeles. Luego pasa un sacudidor por las mesas. Tu marido sentirá que ha llegado a un refugio de descanso y orden y te levantará el ánimo a ti también. Prepara a los niños.
Toma unos minutos para lavarles las manos y la cara a los niños, si son pequeños. Péinalos y, si es necesario, cámbiales la ropa. Son pequeños tesoros y a él le gustaría verlos haciendo ese papel. Elimina ruidos. A la hora de su llegada, elimina ruido de la lavadora, secadora o aspiradora. Anima a los niños a guardar silencio. Muestra gusto de verlo. Salúdalo con una cálida sonrisa. Cosas a evitar. No lo recibas con problemas ni quejas. No te quejes si ha llegado tarde a cenar. Considéralo una pequeñez en comparación con lo que él pudiera haber pasado ese día. Ponlo cómodo. Haz que se recline en un sillón cómodo o sugiere que se acueste en la recámara. Tenle preparada una bebida fría o caliente. Arréglale la almohada y ofrece quitarle los zapatos. Háblale con voz baja, tierna, tranquilizadora y agradable. Permite que descanse y se relaje. Escúchalo. Quizá tengas una docena de cosas que quisieras decirle, pero el momento de su llegada no es el indicado. Deja que él hable primero. Haz que la tarde sea de él. Nunca te quejes si no te saca a cenar o a otros lugares de distracción. Más bien trata de entender su mundo de tensión y presión, su necesidad de estar en casa y relajarse. La meta, tratar de hacer de tu hogar un lugar de paz y orden, que tu marido pueda renovarse en cuerpo y en espíritu. ¿Te das cuenta de lo que ha sucedido en los últimos 50 años? Toda estudiante adolescente aprendía una cosmovisión conservadora que era más bíblica en su perspectiva de lo que las iglesias enseñan hoy. La mujer sabia adapta su vida a la de su marido. Los hábitos de juego, alimentación y sueño de él llegan a ser los de ella. Estoy al borde de un colapso nervioso. Esta carta muestra que cuando las cosas no salen a nuestra manera, suelen hacer que tengamos un espíritu inquieto, nervioso, en lugar del espíritu callado o prudente que Dios quiere que tengamos. Escuché la lectura pública de su artículo llamado Maridos carnales, esposas gruñones y niños cascarrabias. En un seminario de Knoxville, por primera vez entendí que mi ansiedad controlaba a mi marido y era un reflejo de mi falta de confianza en él. Cuando salíamos del seminario y estábamos luchando con el tráfico, mi marido mencionó que necesitábamos cargar gasolina. Pasaron varios kilómetros y el tráfico seguía muy denso. De pronto estábamos libres en las montañas y no había dónde comprar gasolina, y me encontraba en un estado extremo de nerviosismo. Me había agitado hasta el grado de quererle gritar que regresara a la ciudad para comprar gasolina. Yo alcanzaba a ver el indicador de la gasolina. Estaba totalmente vacío el tanque. Yo gritaba en silencio a Dios que precisamente por esto era que yo tenía que tomar el control, porque Él es el hombre más irresponsable y no toma decisiones sabias. Yo sentía que debía decirle lo que hiciera. Yo estaba tan nerviosa, casi enferma, pero por primera vez guardé silencio y contemplé con admiración las montañas. Después de ascender entre las montañas unos 16 kilómetros, finalmente llegamos a una salida donde había gasolinera. Mi esposo me miró, sonrió y preguntó: ¿qué pasa contigo? No eres un desastre de nerviosismo como de costumbre. Cuánto me alegro que hayas aprendido a relajarte. ¿No es mucho más divertida la vida cuando no estás tan llena de temor? Estoy orgulloso de ti. Tuve que detenerme y reflexionar. Aun cuando se nos hubiera acabado la gasolina, ¿hubiera sido una tragedia? Comprendí que yo había convertido muchas cosas en monstruos. Tenía lo contrario de un espíritu callado y apacible que debemos tener. He aprendido a no dejar que mis temores e irritación por circunstancias inciertas me controlen a mí, o peor aún, a mi marido. Estoy aprendiendo a apoyarme en mi marido. Sara. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Santuarios personales. A muchas mujeres les falta la prudencia bíblica, como lo deja ver la manera en que tratan sus casas como santuarios que deben proteger, en lugar de espacios donde puedan disfrutar a sus familias. Se trastornan emocionalmente si se ensucia la alfombra o si los niños accidentalmente derraman leche sobre el sofá. Se convierten en desastres emocionales por lo que sucede en su entorno físico. Si tú tienes ese problema, permíteme preguntarte, ¿cómo te sentirías si tu marido no proveyera más que un corral para el nacimiento de tu primer hijo? Así fue el caso de María, la madre de Jesús. ¿Crees que Dios hubiera podido usar a María como madre de Jesús si ella hubiera permitido convertirse en un desastre emocional porque su entorno no era limpio u ordenado? Piensa en la muchacha adolescente, María, prendida del lomo de un burro mientras las contracciones hacían que se retorciera su agotado cuerpo y su marido buscaba desesperadamente un lugar para que ella diera a luz.
Muchos han especulado respecto a qué virtudes tendría María como para que Dios la haya escogido para ser madre de nuestro Señor. Yo te puedo decir cómo era. Tenía eternidad en su corazón, tenía dominio propio, era reflexiva y siempre estaba aprendiendo a tomar decisiones sabias. Cuando una mujer joven aprende a ser prudente, no vivirá para las satisfacciones inmediatas y temporales, apreciará aquellas cosas que perduran por la eternidad. Mamá y papá del monte, por Rebecca Pearl, edad 16 años, abril de 1991. Hay tanto que hacer, tantos pendientes, el trabajo nunca se acaba, y el quehacer no es nada divertido. Nadie agradece tu trabajo, no hay ningún salario. Solo, ¿qué hay de cenar? No hay elotes con arroz. Trapeas y barres, sacudes y sacas brillos, luego te asomas a la sala, ¿y qué es lo que ves? Sus zapatos en el piso, su abrigo en la silla, su trasero en el sofá y sus pies en el aire. Así que te quitas tus zapatos y avientas tu escoba, le cierras un ojo al viejo para que te haga un lugarcito. Por esto mi papá y mi mamá tienen un matrimonio feliz. Reflexiones sobre prudencia, rasgos de una buena ayuda idónea. Una buena ayuda idónea establece un refugio de descanso, se adapta al horario de su esposo y sus hábitos de alimentación, se relajará y disfrutará a su familia en lugar de angustiarse y preocuparse. Palabras con que Dios describe a la mujer impía. Busca los versículos en una concordancia y anótalos. Pide a Dios que te haga aborrecer toda evidencia de estas cosas en tu vida. Cree y entiende que Dios sí te hará libre. Fatua, alborotadora, insensata, ignorante, cerdo con joyas, rencillosa, simple, iracunda, odiada, chismosa, entremetida, ociosa, apartada de razón, astuta. Trata con Dios en serio. Piensa en una ocasión en el pasado reciente en que te enojaste o te ofendiste porque tu marido respondió de una manera que consideraste incorrecta. Recuerda que el otro lado de la moneda de estar enojada es estar ofendida. Es una y la misma moneda y compra los mismos resultados, un matrimonio malo y una relación tensa. ¿Cuánta diferencia crees que hubiera habido en el desenlace del conflicto si hubieras recordado que tu trabajo es agradar a ese hombre? Escribe tu propia historia. Primero escribe la que terminó en un gran pleito, luego escribe el relato cómo debió haber terminado. Recuerda, él no tiene que tener la razón ni ser amable para que tú reacciones de manera piadosa. Este ejercicio te ayudará a ver de manera diferente las razones para honrar a tu marido.